Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paul Darmego y esto es El Pez del Abismo. Bien, el día de hoy tengo para ustedes una reseña, opinión, comentario acerca de un libro que simplemente me ha fascinado tremendamente. Y este es El Tercer Mundo Después del Sol, de Editorial Minotauro, una compilación del editor Rodrigo Bastías. Quisiera leer pues la lista de los 14 seleccionados en esta muestra de cuentos de ciencia ficción latinoamericana. Tenemos a Jorge Baradit de Chile, Luis Carlos Barragán de Colombia, Alberto Chimal de México, Gabriela Damián Mirabete de México, Fabi Fernández de Brasil, cuento traducido, Mayelis González de Cuba, Teresa P. Mira de Echevarría de Argentina, Laura Ponce de Argentina, Giovanna Rivero de Bolivia, Juan Manuel Robles de Perú, Solange Rodríguez, Papé, Ecuador, Ramiro Sánchez, Uruguay, Susan Sussman de Venezuela y cierra con Eliane Vilar Madruga de Cuba. Bueno, es un poco difícil hacer una reseña de este libro y esto se debe a que cada cuento es fascinante. Hay demasiadas aristas a las cuales podríamos hablar largo y tendido por horas, así que trataré de ser lo más condensado posible, de hablar quizás de la temática o de las líneas de fondo, no sé si se quiere, del corpus del libro, para tratar de condensar la idea, porque en realidad es muy amplio todo esto. Para empezar, hace poco pude leer un artículo que Rodrigo Bastías compartió para el tema de la mexicana también, y el prólogo del libro, con el cual él también argumenta el tema de la visión particular de la ciencia ficción latinoamericana, creo que ya condensa mucho el tema de lo que vamos a encontrar cuando arranquemos con este libro. Y es que continuamente preguntaba a diversos autores latinoamericanos de ciencia ficción cuáles creían que eran las características, las particularidades de la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Como por el tema del lenguaje quizás dividir Centroamérica y Sudamérica de Norteamérica y del mundo, ¿no? Como si esta fuese una zona aislada, con su propia idiosincrasia, cosmovisión, y cómo estos factores socioculturales, pues obviamente impactan en su narrativa, ¿no? Y en su percepción particular de, en este caso, la ciencia ficción. Rodrigo Bastías propone digamos, una visión muy particular en la cual es una relación espacio-temporal con la ciencia ficción, pero que a su vez también recoge elementos, digamos, propios, no sé si de la cultura, tal vez de la espiritualidad, si se quiere, o tal vez de esa manera que, bueno, ese misticismo que hemos heredado conforme han pasado las eras. Y es cierto que de los 14 cuentos que están aquí reunidos, en realidad todos me han gustado. Diría pues que no hay cuento flojo en todo caso. Eh, ¿Y qué va a pasar? Que si bien cada autor, cada autora tiene obviamente una particularidad, una temática, un punto, un ritmo narrativo, un estilo propio, se siente que en un nivel superior, más allá de la creación particular, en un nivel superior, todos los reunidos entienden o comparten un concepto más o menos similar que hace una gran sinergia con el prólogo de Rodrigo. Entiéndase pues que los cuentos exponen realidades obviamente ficticias en las cuales se logra ver el cariz de denuncias sociales, de problemas que están ocurriendo hoy por hoy en nuestra sociedad particular, de cómo la visión particular de Latinoamérica ve estos problemas sociales que pueden también ser problemas mundiales, ¿no? Pero aquí se ven bajo un prisma bastante digamos, único, por así decirlo, ¿no? Eh, este segundo nivel se siente en toda la reunión de los cuentos como si fuese una gran constelación. De por sí, considero que es una constelación de diversas estrellas que están repartidas en Latinoamérica y forman esta especie de osa mayor, si se quiere, exponiendo pues lo que se hace acá, ¿no? Que está muy bien que nuevos escritores
intenten pues tener en su canon a los clásicos, a Asimov, a Ballard, etcétera, pero que sepan pues que pueden tener referentes actuales de muy buena calidad. Dicho esto, bien, hay cuentos en particular que tienen cosas muy potentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de Ramiro Sánchez de Uruguay, que habla de un domo que está encima de la ciudad de Lima, y que este domo siempre ha estado ahí, lo trajeron, bueno, no quiero hablar mucho del cuento para no hacer spoiler, pero digamos que el domo no es pues una construcción humana, bien, pero Lima ha crecido, ha germinado debajo del domo hasta sus límites. Y esa ese talán, por así decirlo, de todos los personajes limeños, porque el protagonista viene de Uruguay, llega a Lima, etcétera, que tienen los personajes limeños, ¿no? Es decir, viven bajo el domo se escucha que se resquebraja, o en todo caso, ¿no? Parece que la estructura está colapsando, pero lleva colapsando así desde siempre, entonces algún día caerá, y bueno, eso, ¿no? Es más amplio el concepto, pero lo estoy dejando lo más conciso posible, como digo, para no pasarme mucho del tiempo. El asunto de esto es que esa actitud, más que derrotista, resignada, si se quiere, se refleja muy bien quizás en el hoy por hoy de Latinoamérica, porque en algún momento habré leído que en Latinoamérica no se vive, se sobrevive, ¿no? Y es que da la impresión de que las crisis constantes, los temas políticos, la violencia, la parte económica, ¿no? Todos los desarreglos, la explotación, etcétera, tantos problemas que da la impresión de que la sociedad que pinta, esta sociedad limeña ficticia bajo el domo, es un reflejo casi de lo que pasa en Latinoamérica, de que estamos mal, bueno, pero mientras haya que comer, pues ya está, ¿no? O sea, hay una resignación, una suerte de peso encima que venimos cargando de forma casi social o antropológica. Pero he mencionado uno, en realidad pues, hablaría de los 13, lo cual me parecería justo y correcto. El asunto está en que esto sería muy extenso. Todos los cuentos de una u otra forma tienen como un brochazo de esta idiosincrasia, ¿no? Si no es la resignación, es el tema de la espiritualidad; si no es eso, es el tema de las crisis, es el tema de la identidad, es el tema de a dónde pertenecemos, es el tema de la libertad, ¿no? Que se ve muy fuerte, ¿no? Da la impresión de que hay esa sensación de que necesitamos liberar cadenas que todavía están acá presentes, ¿no? Y si esta vez no son palpables, son invisibles, son sociales, psicológicas. El cuento de Chimal es una maravilla, ¿no? El tema de que cada entrada de su cuento, que es un experimento y se va detallando paso a paso, tiene tantos subtextos que se pueden interpretar de aquí hasta mañana. El cuento de Laura Ponce, o sea, también, ¿no? Me gusta cómo ella abraza la ciencia ficción, abraza lo que es la parte del mundo virtual y, y te lo dispone de una forma muy directa, ¿no? Yo creo que este libro se destaca por una tremenda lucidez por parte de los autores. De tener la capacidad de contarte una historia, mientras en un subtexto hay otra, y terminas con la sensación de que hay una tercera versión de todo, y que cada párrafo se puede interpretar de diversas formas, y que cada personaje está tan bien delineado, está tan bien estructurado, que enriquece mucho. Y efectivamente, el día de hoy empecé una relectura del libro, pese a que lo terminé hace pocos días y luego empecé con otro. Necesitaba regresar a algunos cuentos, necesitaba beber un poco de esa óptica muy particular, porque debo admitir que rompió mi molde. Yo me considero, bueno, no tenía idea que en términos de ciencia ficción tal vez era como un cubo de Rubik con todos los colores bien formados y sin moverme, ¿no? Algo rígido, algo eh, en lo cual tenía que haber un factor, entiéndase por ejemplo como el novum, y todo tenía que ser ciencia ficcionario si se quiere, tecnológico, etcétera. Y de pronto cuando leo el prólogo de Rodrigo, siento que se me mueve un poco el piso y digo, un segundo, ¿dónde estamos entrando? Y arrancamos con el cuento de Baradit, que es un cuento que ya lo había podido leer en un momento, es La Conquista Mágica de América. Y entonces todos los factores fantásticos explotan en mi lectura y es como que, un segundo, esto es ciencia ficción, vamos a regresar al prólogo y luego vamos a regresar al cuento de Baradit, y entonces comprendí que efectivamente había un proceso de ciencia ficción. Es decir,
hay un proceso de ciencia ficción, hay un proceso bien delicado, pausado, mecánico. Que los factores sean fantásticos o que hayan elementos fantásticos no quita que haya una ciencia, ¿no? Da la impresión de que es como un ritual chamánico. Uno lo puede ver desde afuera y decir, eso es toda una pantomima, pero detrás de los bailes, detrás de las oraciones, del ritual, hay un mecanismo, hay un método científico que ha sido refinado a lo largo de la práctica constante de generación en generación. Entonces, ahí es donde ese cubo Rubik que era mi cabeza se rompe o en todo caso se empieza a revolverse. Y la nueva forma que tiene con los colores desordenados me parece fantástica también. Me parece genial que este libro me ha ayudado a que se amplíe de alguna forma toda mi visión. Eh, el cuento de Luis Carlos Barragán, por ejemplo, que habla del tema de las metamorfosis, me hubiese encantado quizás saber más, ¿no? Y creo que el cuento quede así, ¿no? Como que ya te mostré la metamorfosis, pero no vas a saber más de eso. Me deja raspando, ¿no? La pizarra, como que deseando más, y creo que eso me parece fantástico. El cuento de Gabriela Damián, por ejemplo, es este viaje más que psicotrópico, yo diría casi espiritual, esta conexión real con las personas que hay alrededor, con la naturaleza, el verdadero todo, por así decirlo. Y la frustración a su vez de la protagonista, los episodios recurrentes de estos viajes. Es decir, bueno, como les digo, es hablar de cuento cada uno por uno. Eh, pero eso, o sea, creo que es una antología muy, muy lúcida, muy bien trabajada. Hablando un poco del cuento de Perú, en este caso, pues del autor de Robles, eh, siento que ese es el más apegado a la ciencia ficción del concepto que yo poseía antes de entrar a este libro, ¿no? Quien salió no fui yo, definitivamente. Sin embargo, pese a ser el más pegado, no deja. O sea, no es malo, por el contrario, es uno de mis favoritos, más allá que quiere dejar la pelota en terreno local, nada que ver, no lo vean por ese lado, estoy tratando de ser muy objetivo. Es uno de mis favoritos, creo yo, por la manera en cómo cuenta la historia, con estos viajes de idas y vueltas entre el pasado y el presente, las anécdotas, cómo van cayendo como migajas y migajas que llevan luego a un cierre perfecto, así preciso, como que no más, no menos, ahí. Así que eso, como te digo, me partiría, me dejaría la piel en este video hablando de cada uno de los cuentos. Así que preferiría invitarlos, exhortarlos, animarlos a que encuentren en la librería más cercana El Tercer Mundo Después del Sol, bien, ahí con la chola poderosa en la portada. Y de lo contrario, si es que en caso no está en físico, tengo entendido que sí está en versión electrónica y eso ya pues para todo el mundo. Y créanme que no van a salir indiferentes de este libro. Yo ingresé a este libro con una percepción, con ciertos conceptos que fui desarrollando de manera empírica, más que nada. Y esto ha sido como pasar por la universidad, ¿no? Para sentarme delante de una clase y que me digan, mira, está bien lo que estás haciendo, pero hay más. Y esto es todo lo que se puede hacer. Entonces, creo que es muy importante que podamos reconocer a los valores que tenemos locales y todo lo que están haciendo. Bien, bueno, esta ha sido la reseña de El Tercer Mundo Después del Sol, de Minotauro, compilado por Rodrigo Bastidas, de Colombia. 14 cuentos, 14 autores de Latinoamérica que nos van a dar una perspectiva de la ciencia ficción como nunca antes. Bien, creo que para redondear esto, la combinación, es decir, obviamente cada uno de estos autores posee más cuentos, pero la selección, ¿no? Es decir, el momento que llegó, me imagino, ¿no? Todas las opciones que Rodrigo podía elegir para armar la antología, creo que su intención estaba en romper el molde o darnos a entender que el molde es más amplio, ¿no? Entonces, pudiendo elegir un cuento A, eligió un cuento B y de esa forma creó esta estructura tan interesante que revela mucho y estoy muy contento por haberla leído, así que se los recomiendo muchísimo. Bien, entonces esto es todo, estoy dejando más contenido del canal en alguna parte de la pantalla, suscríbanse, denle like, compartan el video. Muchas gracias por hacer que este canal poquito a poquito vaya creciendo y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.